Papá hermoso, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos permites de estar aquí. Te pido, Señor, por esta actividad de hoy, Señor, por este culto que hasta el día hasta este momento ha sido hermoso y de mucha bendición. Te pido, por favor, Señor, que tomes mis palabras y que las guíes a través de tu Santo Espíritu. No quiero ser yo el que habla, Señor, quiero que seas tú a través de mí. Yo solamente soy tu siervo. Yo menguo, como dijo Juan, para que tú crezcas, Señor. Te adoro, te exalto y te glorifico. Bien, tengo 45 minutos y ya tengo allá al pastor allí. Así que el tiempo sea del Señor, haremos lo más jugoso posible este mensaje. Se han venido hablando durante tiempo atrás temas sobre las obras de la carne, las tentaciones y demás. Ustedes han estado escuchando al pastor que habló de las tentaciones de Jesús, de lo que Pedro hizo. Y bueno, hoy hay un tema que quiero esbozarles a ustedes, que son las obras del Espíritu Santo en nuestra vida. Mi hermano, ahí les pido disculpas, realmente la presentación era blanca, no sé por qué está así, entonces fallo técnico, he de suponer, o el video bin, que puede ser que esté, bueno, no, porque veo una pantalla que también está rojo, así que ahí me disculpan, ¿verdad? No fue mi intención, no era mi intención ese color, jamás, es chillante al ojo. Así que quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 5. Vamos a estar leyendo o vamos a enfocarnos en el 22-23, pero vamos a leer desde el 16 hasta el 26. No importa, vamos a leer todo el texto y el contexto de esto para entenderlo. Me dicen amén cuando lo tienen. Gloria a Dios. Leo para ustedes. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, y ese es aquí donde nos ataja, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vivimos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Leí todo el contexto para que lo podamos entender. Hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles, mi hermano. Para nadie es un secreto, y el ser humano quiere hacer cambios en sus conductas, en sus vidas, por decirlo de alguna manera a lo tico, a la brava. ¿Sí? Queremos cambiar carácter, queremos cambiar hábitos y forma de vivir, pero las pasiones del mundo y las cosas que el mundo nos ofrece, como en este mes, que no tengo nada en contra del mundial, pero gente se desboca más hacia eso que a las cosas del Señor y muestran una salida ante los problemas y para explotar una válvula de escape para todas las situaciones
que tenemos, no son la solución. La solución es el Espíritu Santo. Vamos a ver, ahí estamos. Él les está escribiendo a los Gálatas, por eso hay una parte ahí que dice cosas de las cuales os amonesto. Resulta que los Gálatas que se habían convertido estaban haciendo cosas que no debían. Y no estoy hablando, él les está hablando de sí, de la lascivia, del adulterio, de todas esas cosas él les había hablado, pero resulta que la iglesia en Gálatas estaba tomando otras actitudes. Estaba tomando, y lo voy a decir así de una forma, actitudes de menosprecio dentro de la misma iglesia. Había un asunto de envidias, había un asunto de figurar, había un asunto de yo soy el mejor, yo soy el que mejor canto, yo soy el que mejor limpio, yo soy el que más ofrendo. Y Pablo les habla y los amonesta. En este texto les habla directamente a ellos, ya como diciéndoles, vamos a ver, pongamos esto en orden. El apóstol Pablo les describe a ellos el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y esas cualidades, mi hermano, reflejan el carácter de Dios indudablemente, y la conducta de quienes viven según el Espíritu. Pablo, al describir estas características como el fruto del Espíritu, afirma que provienen del Espíritu Santo, que es Dios mismo, y que Él las cultiva en nuestra vida y como parte de su obra para la restauración del mundo entero. En ese momento pues les hablaba a los Gálatas, pero realmente es a todos. Y la iglesia de hoy en día no se escapa a esas cosas, mis hermanos. En algo nos parecemos a los Gálatas. Las personas pueden modificar sus conductas, mi hermano. Intentar cambiar. Hoy yo voy a ahorrar. Usted los ve, usted dice, bueno, a partir del 1 de enero, dice, no, ya a partir del 1 de enero al gimnasio. Es una alegoría, pero, o dicen, bueno, no, a este año que viene voy a leerme la Biblia de tapa a tapa. Pero son cosas que no podemos cambiar nosotros, mis hermanos. Definitivamente nosotros solo podemos ser cambiados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y si realmente hemos entregado nuestro corazón a Él. La primera evidencia de que Dios está obrando en nosotros no es lo que nosotros decimos, es lo que el fruto del Espíritu Santo produce en nosotros. El Señor Jesucristo en Juan 15:5 dijo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Jesús lo dijo: sed imitadores de mí, que soy manso y humilde. Y perdón, mi hermano, pero muchas veces no imitamos al Señor Jesús. No somos ni mansos ni somos humildes. Pero bueno, hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida y qué produce en nosotros. Amor. La primera evidencia del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, es el amor. El amor verdadero no es natural, mi hermano. No, nosotros no tenemos amor, no lo tenemos, naturalmente no lo tenemos. Tenemos cariño y afecto, porque algo de la creación de que Dios dejó en nosotros permanece,
porque Él no permitió que Satanás se robara todo, ¿verdad? Entonces ese cariño, ese afecto aún permanece en nosotros. Y a veces usted ve hasta las personas malas tratándose bien y dándose regalos y demás. Pero el verdadero amor no, mi hermano. El verdadero amor nace del Espíritu. El ser humano es egoísta, el ser humano es orgulloso y el ser humano es rencoroso. Mientras no tengamos ese cambio del Espíritu en nuestra vida, no va a haber, mi hermano, no va a haber un cambio realmente en amor hacia los hermanos. Y no hablo solo de los hermanos, porque es muy fácil aquí entre nosotros o en la casa con nuestra familia. Lo difícil es con los de afuera y demostrar el amor de Cristo a los de afuera. Aquellos que se nos acercan malolientes o con malas intenciones. Ese es el verdadero amor. El Señor cambia, es el Espíritu Santo el que debe cambiar eso. Él es el que transforma nuestras vidas en amor. No se trata únicamente de amar a quienes nos aman, como le dije, mis hermanos, sino de mostrar el amor de Dios incluso hasta en quienes nos han ofendido. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo viene y transforma nuestro corazón, si es que realmente hemos entregado nuestra vida a Cristo, donde había odio y rencor, mis hermanos, ahora hay perdón. Misericordia donde había juicio. Y donde había dureza e indiferencia, ahora tenemos que tener compasión. Tenemos que tener piedad de esas personas. Empezando primero por nosotros. Para reflejar al mundo que realmente el Señor ha cambiado nuestro corazón. Yo sé que aquí habemos muchos que decimos, y ayer la hermana Carol en la actividad de varones decía que nosotros somos muy dados a copiar lo que hace papá, ¿verdad? Ella decía, nosotros somos muy dados es que mi papá es así, entonces yo soy así. Es que mi papá hizo y yo hago. Y he visto esas actitudes aún en propios cristianos, diciéndose ser transformados y convertidos en Cristo, pero que mantienen esas actitudes. Nosotros tenemos que cambiar. Si hemos cambiado y entregado realmente nuestra vida al Señor, mi hermano, debemos cambiar realmente. Y debemos dejarnos llevar por lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. El amor es la base fundamental de todas las demás manifestaciones que veremos ahora y en las que el apóstol Pablo menciona en su palabra. Ahí dejo la referencia bíblica para que usted la tome, para que usted la apunte. Leeremos una que otra, pero para que en base a lo que se está diciendo, a lo que el Señor nos quiere enseñar, hay una cita bíblica. Entonces, ahí dejo la cita bíblica para que ustedes y yo aprendamos sobre las obras del Espíritu Santo y del amor. Otra de las manifestaciones que el Señor, a través de tu Santo Espíritu y de su obra en nosotros pone, es gozo y paz. Les decía ahora que el mundo nos da cosas momentáneas, alegrías efímeras. El mundial ya se va a acabar, ya va por la mitad. Y uno ve en la televisión y cómo vacilan, y cómo gozan, y cómo griten, y cómo saltan. ¿Sí? Pero yo le apuesto que muchos de esos cuando regresen a sus casas, primero llegan endeudados, mi hermano. Ya eso va a ser un estrés. Y segundo, olvidaron un poco los problemas del trabajo y de estudio y qué sé yo, qué otras cosas tendrán. No está mal ir al mundial, pero no debe ser nuestra válvula de escape. Nuestra válvula de escape debe ser el gozo y la paz que produce
el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. La paz no depende de lo que estemos viviendo, mis hermanos, sino de quién vive en nosotros realmente. O sea, si su paz y su gozo, si usted dice, es que porque tengo dinero y estoy estable económicamente, tengo paz y gozo, déjeme decirle, estamos equivocados. Sí, el dinero nos ayuda. Sí, el tener una casita, un techo propio, un buen trabajo nos ayuda, pero eso se acaba tarde o temprano. Eso tarde o temprano se va a ir. Mas la paz y el gozo, como dijo Jesús, mi paz os dejo y mi paz os doy, dijo el Señor. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Así que no podemos estar pensando en que porque tengo un trabajo exitoso y gano tanto por mes, tengo paz y gozo. No, mi hermano. Puede ser que sí, y establemente estemos ahí, pero tarde o temprano va a venir algo, se lo aseguro. Si no, preguntémoselo a Job. Preguntémoselo a Job. Tarde o temprano, algo va a venir. Y si no, preguntémoselo a David, que siendo el rey y teniendo todo, vivió una vida de amargura por su pecado, por sus cosas, está bien. Pero no es eso. Salomón tuvo mucha riqueza y mucha sabiduría, y aún con tanta sabiduría, como decimos a lo tico, metió las de andar. Y hasta ya viejo se dio cuenta de todo lo malo que había hecho. Aún así el Señor mantuvo su misericordia y su paz en él. El Espíritu Santo produce paz, mis hermanos. El Espíritu Santo realmente, si está en nuestros corazones, no nos debe mover, no nos debe inmutar hacia cosas que todavía ni siquiera están, que a veces nuestra mente vuela más allá al fin de mes y no ha llegado, bueno, sí, ya llegó el fin de mes en pero digo yo, la próxima quincena o el otro mes. Estamos preocupándonos por cosas. Estamos viendo, decía un jefe argentino que tuve yo, dice, estás viendo el bosque que tenés atrás, pero no ves el árbol que tienes adelante, que es el que te va a dar la leña para el calor. ¿Verdad? Y a veces vemos allá atrás grandísimos los problemas y las situaciones, y la solución está al frente de nosotros, pero como es tan pequeña, nuestra vista va allá. El Espíritu Santo produce paz, paz con Dios, mi hermano, es lo primero. Tiene que producir paz con Dios. Tiene que producir paz con nosotros mismos, primero que todo. Y tiene que producir paz con los demás. Mi esposa me dice a mí, ella me admira porque yo soy muy ecuánime. Cuando se vienen las situaciones difíciles, yo me mantengo. Ella me dice a mí que yo soy un hombre de fe. Y si no tengo fe, nada estoy haciendo aquí, mi hermano. Y segundo, tengo que tener paz, porque sé que mi Redentor vive, que Él va a producir lo que yo necesite. ¿De dónde? A mí no me pregunte, mi hermano. No me pregunte. Pero si usted dice que voy a comer el otro mes, tengo tanto que pagar y no tengo para comprar comida, tranquilo, Dios mandará a los cuervos, como lo hizo con Elías. Y si usted tiene una bolsa de masa y tiene un poco de carne molida, créame que Dios puede hacer maravillas y multiplicar canastas de eso, como el aceite de la viuda. A veces perdemos la paz con tan poco, mi hermano, pero con tan poco, porque nos olvidamos de Dios.
pensamos en nosotros, en mis fuerzas, en lo que yo gano, en lo que yo soy, en lo que yo tengo. Y yo me imagino al Señor así. Aquí estoy. Él es el que debe. Él conoce todas nuestras necesidades. Él sabe lo que vamos a necesitar mañana. A mi familia le digo, y perdón que ponga a mi familia, pero es a los que siempre les digo estas cosas. El mañana no existe, olvídese de mañana. Vivamos hoy, porque no sabemos si mañana podrán estar ahí en Funerales Vida, en una urna de este tamaño, incinerado. No lo sabemos. Hay que vivir hoy. Y el Señor proveerá, como proveyó al pueblo de Israel, que no se gastó, dice la palabra, ni su calzado ni su vestido. Así que tengamos paz, mi hermano, empecemos a cultivar la paz. El pastor Oscar decía, yo recuerdo, él decía, usted no tiene que pedir paz. Él lo decía, y yo decía, es cierto. Nosotros no tenemos, ay Señor, dame paz. No pida paz, ni menos paciencia, porque le vienen las pruebas. No pidamos paz, porque el Señor Jesucristo la dejó. Él dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. Si yo a mi hijo Julián le digo, si él dice, ay Señor, dame, papi, dame dinero. ¿Tengo por qué darle dinero? Yo le dije a usted que ahí le dejaba el dinero. Vaya, búsquelo y cójalo. Nosotros tenemos que apropiarnos de la paz. Nosotros tenemos que pararnos firmes en la brecha y decirle al Señor, tú me has dado paz y yo la tomo hoy. Pedirle que reprenda al enemigo por nosotros. Perdón, nosotros no podemos reprenderle al enemigo, mi hermano. Porque si él quisiera, que por la protección del Señor no lo hace, por su misericordia nos hace así. Pero sí tenemos a alguien que saca la espada por nosotros y pelea por nosotros contra el enemigo, que es el Señor Jesucristo. Así que la paz del Espíritu sostiene al creyente, mi hermano, en medio de las tormentas. Apropiémonos de la paz y el gozo que el Señor nos ha dado, que es algo que tenemos que cultivar nosotros mismos. Ay, el carácter, mi hermano, ¿cómo cuesta? Les dice que el Espíritu produce paciencia, benignidad y bondad. Estos son señales de madurez, mis hermanos. Son señales cuando usted y yo, porque yo a veces aflojo también, no, aquí somos todos y todos estamos aprendiendo. Nos dejamos llevar impulsivamente por otras cosas, hay algo raro. Hay un área que no estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos rellene. Y esos huecos ahí, esos vacíos, es donde el enemigo se mete. Como dice la palabra del Señor, como una pequeña zorra. Dice la palabra, que son las que causan destrozos. Esas pequeñas zorras se meten en esos huequitos que a veces dejamos en nuestra vida por no permitirle al Espíritu que la cierre, y es donde se hace desastres en nuestras vidas muchas veces. El Espíritu Santo, mi hermano, no maquilla. El Espíritu Santo transforma la vida. De impacientes tenemos que ser pacientes. De agresivos, de enojones, de malhumorados, tenemos que ser mansos. Y a veces de egoístas, a lo tico, codos, tenemos que ser bondadosos y dadivosos, principalmente con los del pueblo de Dios. Y obviamente al mundo,
para que ellos vean en nosotros la transformación. No es posible, por eso les digo, mi hermano, cuando a veces hay algo que nuestros hijos nos sacan, lo que decimos, de quicio, un momento, algo hay, sí está bien, el muchacho puede ser terco y lo que quiera, pero tenemos que aprender a rellenar ese huequito y permitirle al Espíritu que rellene ese huequito para poder controlarnos, para poder hablar con serenidad y con sabiduría. Cuesta, mi hermano, nadie dijo que era fácil. El carácter es algo muy difícil de controlar. He visto cristianos regañones, agresivos, pero agresivos así a que yo digo, ¿y este es cristiano? Aquí no, obviamente, en esta iglesia no, no hay enojones, no hay, pero sí lo sabe mi hermano. Hay personas que dicen yo soy cristiano y por cualquier cosa ya se enojan en un trabajo si les llama la atención, por cualquier cosa son gritos y golpes a las paredes y patadas a las puertas. Eso no puede ser en una persona que se diga ser cristiano. Debemos ser mansos. Jesús fue manso. Jesús incluso el momento en que iba a ser arrestado no puso oposición y les dijo, aquí estoy, soy yo, déjenlos a ellos, es a mí a que ustedes buscan. No vimos a Jesús, pero Pedrito sí sacó la espada y siempre he dicho, con mala puntería, porque no le iba a cortar la oreja a Malco, le iba a cortar la cabeza. Con tan malo era para usar la espada, como buen pescador que era pésimo espadachín. Tiró la espada y le pegó en la oreja. Pero yo le aseguro que la intención de Pedro era, como decimos a lo tico, volarle la gallina. Pedro fue impulsivo. Pedro caminaba con el Señor día y noche durante 3 años. Le dijo, maestro, te amo. Maestro, iré a la muerte por ti. Ya conocía la mansedumbre, la templanza, la bondad del mismo Dios en carne y hueso. Y aún así era iracundo, era rebelde, era contumaz. Entonces, no podemos decir que porque tengo 15 años, 20 años, 30 años de ser cristiano, ya soy una santa paloma. No lo somos, mi hermano. Todavía hay áreas en nuestra vida que debemos mejorar en nuestro carácter. Todavía hay áreas. Yo soy el primero que me pongo al frente y digo, Señor, tú tienes que cambiar esta área en mí. Debemos reflexionar en eso, mi hermano. ¿Realmente soy tolerante a ciertas circunstancias? ¿Soy como tú eres, Jesús? ¿O soy como Pedro? Que es la primera y saco la espada a ver a quién me echo. Eso nos hace débiles en el espíritu. Tener un carácter. A ver, siempre les he dicho a quienes conozco que el carácter fuerte no es el que más enoja y el que más grita y el más berrea. Perdón, aquí dice, ay, es que tiene un carácter fuertísimo, es fulano de tal. No, eso es un carácter débil. La persona que se enoja, la persona que llora por cualquier cosa, la persona que patalea, que berrinchea y que todo, tiene un carácter débil. Porque el carácter de Dios es fuerza, es fortaleza. Un carácter fuerte
se retiene. Un carácter fuerte analiza la situación y no explota, sino que lleva a un momento cuando ya las aguas han bajado y le dice a la otra persona: fulano, ¿puedo hablar con usted un segundito? Y se lo lleva aparte, no hace el ridículo ni la expectativa delante de compañeros de trabajos y demás. Conocí una mujer hace muchos años, bajita, que tenía un jefe como de 2 metros de altura, y él le llamó la atención delante de todos los compañeros y la humilló. Se retiró a su oficina con la gran sorpresa de que la mujer le fue a tocar la puerta y él abrió y se le metió. No le dijo con permiso, se le metió y se sentó y le dice: necesito hablar con usted. Y le dice: usted podrá ser mi jefe y mi gerente, pero le voy a pedir un favor: cuando necesite llamarme la atención, llámemela a solas y no a gritos. No me humille delante de nadie, porque usted no sabe cómo puedo ser yo en otra reacción si lo vuelve a hacer. Y en la vida de ese hombre le volvió a gritar a esa mujer. Más bien creo que le tomó cierto temor, ¿verdad, mi amor? Porque eso es ser un carácter fuerte, mi hermano. La persona que se enoja y berrinchea y deja todo tirado, qué pena, pero es débil de carácter. Es débil de carácter. El Espíritu Santo debe transformar, nuestro hermano, el carácter de nosotros. Antes, como mundanos, sí teníamos que reaccionar. Gracias, ya está en blanco, mi hermano. A ver. Bendito sea el Señor. Era una falla técnica. Antes de reaccionar, como reaccionábamos en el mundo, con ira, con impulsividad, con egoísmo, el Espíritu Santo nos enseña ahora como cristianos a que tenemos primero que todo esperar en Dios. Ante cualquier circunstancia, lo que venga, primero debemos confiar en que Dios tiene todo bajo control. Todo, hermano, metámonos esto en la cabeza. Dios tiene todo bajo control. A veces somos dados a creer que yo esto lo puedo manejar. No lo podemos manejar. Porque usted conduce y yo conduzco porque Dios tiene control de nuestra salud, porque si manejando nos da un infarto, así que hasta conduciendo un automóvil Dios tiene el control de eso. No nos olvidemos. Puestos al fallo de salud en cualquiera de nuestros organismos. He conocido personas atléticas, bueno, futbolistas que han caído muertos en una cancha de fútbol. Entonces no es tanto porque yo hago tanto ejercicio o tanto cardio, no, es cuando Dios aprieta el botón, ahí se acabó todo. Entonces Dios tiene el control de todo, por lo tanto tenemos que darle el control de nuestro carácter, esperar en Él. Debemos tratar bien a las personas, aunque a veces nos cueste, pero ¿sabe que es un ejercicio? Decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, hola. Cuando venimos aquí a la iglesia, tratar de saludar a todos los que podamos. Eso es un ejercicio, eso se va haciendo, mi hermano. Y cuando nos damos cuenta, ya le hablamos a todo mundo y saludamos a todo mundo. Es un ejercicio el tratar bien a la gente, sea quien sea. Y hacer el bien
aun cuando nadie nos vea, mi hermano. En esta tierra, porque el Señor sí nos ve y está a nuestro lado. Y si decimos que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, entonces tenemos que hacer el bien, aunque no haya nadie terrestre, que no esté ni el ratón de la bodega por ahí. Tenemos que hacer el bien porque el Espíritu de Dios nos ve. La obra del Espíritu Santo, mi hermano, no es superficial. Como dije ahora, no maquilla. La obra del Espíritu, las obras del Espíritu en nuestra vida tienen que transformarnos realmente. Tienen que transformar nuestro corazón. Leo 2 Corintios 3:18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Debemos ver a Dios como si estuviéramos viendo un espejo. Tú te miras, ay, qué lindo, qué guapo, tengo que afitarme hoy. No, es, Señor, ese que está ahí tiene tu espíritu. Debo cambiar, debo ser diferente. La fe. La fe, mis hermanos, la fe se pone a prueba en las pruebas, ¿verdad, pastor? Y debemos fortalecerla, y solo el Espíritu de Dios puede fortalecer nuestra fe. ¿Cómo? Obviamente, mi hermano, con oración, con lectura de la palabra, con devocionales, oyendo música cristiana. O sea, debemos fortalecer nuestra fe. El pastor decía, no sé si fue en una enseñanza, fue en una prédica, una luz que se va apagando y hay que día a día volverla a encender. Hoy en día yo creo que yo le dije, pastor, como un celular. O sea, el celular usted lo carga en la noche y lo usa todo el día. Ahora tienen baterías muy resistentes. Y en la noche tiene que volverlo a cargar. Así somos nosotros, mis hermanos, como los celulares. O sea, nos levantamos cargados, gracias Señor, bendito Dios por este día tan bello. Qué lindo canta el yegüirro, quiere decir que va a llover tempranito y todo eso. Pero conforme va pasando el día y ya viene el trabajo y te llamaron la atención por algo y que le dicen, es que viera que el chiquito suyo se jaló una torta en la escuela o en el colegio y ya empieza ese celular la batería, ¿verdad? A irse para abajo y para abajo y para abajo. Y a la noche, cuando llega el marido del trabajo, ya está en rojo. Entonces ya el teléfono hace ¡puf! Se apagó. Y empiezan las situaciones. Antes, cuando usted sienta, no espere que el celular se le descargue. No estoy hablando de los celulares, de nosotros, que nos descarguemos ya hasta las 4 o 5 de la tarde o la noche. Saquemos un momento al día en la tarde y volvemos a recargarnos. Leamos un texto bíblico, 2 versículos. Hay muchísimas aplicaciones, mis hermanos, que te dan un devocional. Si usted no sabe cómo buscarla, guíese por eso. Dígale, Espíritu Santo, guíame. Oremos, no dejemos que se nos descargue la batería del Espíritu. La fe no es solo creer en Dios, mi hermano, cuando todo está mal o cuando todo está o anda bien. Déjeme decirle algo. Hay gente que dice, es que yo creo en Dios. Satanás también cree en Dios. Y tiene la desfachatez de ir y presentarse delante de él, sostener conversación. Lo leemos en Job. Entonces, no creamos que porque yo creo en Dios, ya ando así. No.
Reitero, Satanás tentó a Jesús, tuvo no sé cómo usar la palabra, la osadía, gracias. La osadía de ir y decirle a Jesús: ve acá, ¿quiere todo esto? Sí, yo se lo doy, por favor, al creador de los cielos y el universo entero le está ofreciendo un reino. Al creador de la humanidad, de las estrellas, de todo lo que nosotros podemos ver, tuvo la desfachatez y la osadía de ir a decirle: si te postras delante de mí te doy. Entonces no creamos que porque creemos en Dios todo anda bien. No, mi hermano. Debemos confiar y creer en Él aun cuando todo anda mal. Aun cuando todo está que uno dice, ¿por qué? Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero ¿verdad que las pruebas no vienen una sola? ¿Verdad que no? O sea, yo sé que el Señor todo lo ha inspirado y el mejor ejemplo es Job, mi hermano. A Job se le vinieron una tras otra. Terminaba de hablar el uno y salía por esa puerta y entraba el otro por esa puerta. Y se iba y entraba por el otro por la misma puerta y le decía: pasó esto y esto. Siempre que hay pruebas, se vienen todas en pelota, así como una avalancha dando vueltas. Te quitas la piedra, pero viene el gran garrote y se lo quita usted, pero vienen 3 piedras. Siempre, mi hermano, yo no sé por qué sucede. Solo el Señor, pero es parte de eso. Siempre, 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 mis hermanos, cuando las cosas empiezan a ir mal es porque vienen muchas. Hay problemas en el matrimonio, hay problemas económicos, se vienen problemas de salud. Un hijo, una hija se enoja, mi mamá se enoja, mi hermano me mandó para el carajo. Siempre empieza: me despidieron, se me dañó el carro. Cuando todo está lo más bonito, empiezan a venirse y se vienen muchos problemas a la vez. Pero la fe que produce el Espíritu de Dios nos enseña a confiar en las promesas de Dios. Cuando nos depositamos en el Espíritu y dejamos que el Espíritu de Dios fortalezca nuestra fe, Dios empieza a obrar sus promesas. Debemos perseverar en las pruebas y debemos mantenernos firmes aun cuando otros se aparten. He conocido familias que porque papá o mamá, cualquiera de los dos, se aparta y no decide volver a la iglesia, entonces de ahí es que ya yo no vengo a la iglesia porque mi esposo no quiere volver. O es que de ahí no, para no tener problemas con mi esposa, yo de ahí decidí no volver porque mi esposa no quiere volver a la iglesia. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que no podemos permitir que porque otros se apartan del Señor, también nosotros tenemos que hacerlo y declinar en nuestra fe. Debemos ser más fuertes, debemos seguir. El Espíritu Santo, mi hermano. Porque si usted y yo nos enfocamos en lo que vemos, déjeme decirle que es un desastre. A mí la palabra del Señor me enseña a través del apóstol Pablo que ya no debemos vivir como carnales, sino como espirituales. Cuesta. El mismo apóstol Pablo dijo: lo que quiero hacer,
eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, también él tenía esa lucha, él tenía esa. Así que sí, sí cuesta, mi hermano. Pero debemos enfocarnos en que nuestra vida sea guiada por el Espíritu de Dios. Porque la fe, dice el texto bíblico ahí, viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sí está aquí, toda. Pero también la palabra de Dios se hace eco en nuestro corazón y en nuestra mente. Debemos ser sensibles a lo que el Espíritu nos quiere indicar y a lo que el Espíritu nos quiere guiar. No debemos resistirnos a eso, mi hermano. La mansedumbre y el dominio propio. Este es un tema a veces un poco, ya voy terminando con este último. Es un tema un poco álgido, mi hermano. A ver, no tengo nada en contra de las personas que estudian psicología o psiquiatría. Pero a mí la palabra del Señor en los tiempos de Jesús no me enseña de que ninguna enfermedad del alma fuera tratada como una enfermedad. Me enseña otras cosas. Pero bueno, eso es tema pues para otra ocasión. La mansedumbre no es una debilidad, como les decía ahora, el tema del carácter, o sea, es poder y fuerza bajo control de nuestras vidas. La palabra del Señor nos enseña en Timoteo 2:1, dice que porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, mi hermano. O sea, no es si quiero o no quiero. Es que Él nos los ha dado. El Espíritu que mora en nosotros fue aquel mismo que descendió en forma de paloma sobre Jesús. Es que a veces nos cuesta entender eso, ¿verdad? Ah, sí. Es que Jesús sí tenía el Espíritu de Dios. Nosotros también. Él nos lo entregó en Pentecostés. El mismo Espíritu que moraba dentro de Jesús, que bajó como en forma de paloma, mora en nosotros. Porque Dios no es diferente con cada quien. Trata las situaciones diferentes con cada quien. Pero su espíritu es el mismo. Aquel que se movía sobre la faz de la tierra, dice. Aquel que dio la fuerza a Sansón. El que dio la sabiduría a Salomón. El que le dio valor a David. Ese es el mismo espíritu que moró en Jesús, mora en nosotros, mis hermanos. Eso es una de las principales cosas que ya como cristianos y muchos viejos tenemos que entender, que el mismo espíritu de Jesús es el mismo espíritu que está en nosotros, pero que nosotros por nuestra humanidad no permitimos que se desarrolle muchas veces, y vuelvo a reiterar, seguimos dejando huequitos por donde se meten las zorras y hacen desastres. Jesús podía tenerlo todo, el mejor carruaje, las mejores sandalias, las mejores vestimentas. Él era Dios, podía tenerlo todo. Pero como humano se sometió a lo que el Padre le quería dar y nunca le faltó nada.
El dominio propio, mi hermano, es evidencia de que el Espíritu gobierna en nuestra vida. Si una persona no logra controlarse en muchas cosas, incluso hasta en llorar, incluso hasta en enojarse o hasta en reírse, estar alegre, cuidado, ¿verdad? O sea, no, el Espíritu Santo domina, tiene que dominar nuestras vidas. Por eso es que hay muchas iglesias que entraron hace mucho tiempo en una etapa donde le daban rienda suelta a los deseos de la carne, y entonces ya no era el Espíritu, sino era el jolgorio y el vacilón, y el diablo les engañó, diciendo que esa era la presencia, la unción descendió. Entonces por eso se tiraban para atrás y gritaban y pegaban brincos y así. Hay autocontrol. Aquí podemos cantar, aquí podemos alabar y podemos danzar y dar voces de júbilo con el control del Espíritu Santo. Es que a veces creemos que porque si no lo hacemos, estoy ofendiendo a Dios. No, David danzaba y se desnudó delante de él y le dijo a Mical: lo hago delante de mi Dios. Pero fue David y Dios se lo permitió, y Mical fue castigada por lo que murmuró. Autocontrol. Podemos postrarnos y adorar al Señor, incluso hasta doblar nuestras rodillas y postrarnos ahí o aquí al frente del altar. ¿Sabe que se ha perdido? Y lo extraño mucho, mi hermano, pero mucho. El que quiera pasar al frente y postrar su rodilla y adorar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué se ha perdido eso de llegar al frente? No es de frente del pastor ni del hermano Randall ni nada, es al frente del Señor. Ah, sí, pero el Señor conoce mi corazón y sabe que de esta silla, sí. Pero los hombres grandes de la Biblia, cuando tenían dificultades, dice que iban al altar y se tomaban de los cuernos del altar. Ahí postrados delante del sacerdote, no delante del sacerdote ni del sumo sacerdote, era delante de Dios. Los grandes hombres, David, Salomón, los reyes que hicieron las cosas buenas, los profetas. ¿Y qué tienen ellos que no tengamos usted y yo? ¿O qué no tenían ellos que sí tenemos usted y yo? El Espíritu Santo. El de ellos era ocasional. Ahí voy, me vengo, voy, me vengo. El Espíritu Santo mora sobre nosotros, dentro de nosotros, y debe transformar toda nuestra vida, en todas las áreas. Controlar palabras y malos hábitos, controlar emociones y tentaciones, controlar las... Solo los inmorales, que Pablo dice, sino hasta los deseos hasta quererse comer un heladito, y no puede usted porque usted es intolerante a la lactosa, no se coma el helado, le va a caer mal. Somos templo del Espíritu Santo, hay que cuidarlo. Conclusiones, mi hermano. Muchas áreas. Usted y yo no podemos, pero sí podemos decirle a él: Señor, cambia mi carácter, por favor. Uno mismo, cambia mi forma de ser. No se trata de tener una máscara de cristiano, mi hermano, que de eso hay infinidades hoy en día. Y las iglesias estamos llenas de eso, de cristianos con máscara. Perdón, pero así es. Sino de ser transformado desde el interior, desde lo más profundo del corazón. Como dice la palabra, que Él perfora
hasta los tuétanos, o sea, la parte blandita, esa gelatinosa del hueso. Hasta ahí llega Él. Imagínense el poder que Él tiene para transformarnos. Las obras del Espíritu, mi hermano santo, del Espíritu Santo, son evidentes en una vida que realmente se rinde al Señor, que realmente dobla rodilla ahí en la soledad, solo, como le gusta al Señor, tú y yo, face to face, cara a cara con nuestro Rey. Él empieza a transformar desde ahí. ¿Cómo podemos aplicar eso, mi hermano? Primero, preguntémonos, ¿estoy amando como Cristo ama? Empezando, como digo, no solo en la casa. Buena sombra le cobija. Aquí están los de los hermanitos de platica, por aquí me quedo. No, que por allá están los que cantan, ¿no? Con esos me arrimo, porque los de la música son todos, ellos hacen carnes asadas, hacen todo. Todos, no solo al que me convenga, no, Dios ama a todos, y si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que amar a todos y relacionarnos con todos. Si perdemos la paz fácilmente, mi hermano, es seña de que necesitamos rendir más áreas al Espíritu Santo. Los huequitos que dejamos ahí por donde se meten las desastres. Empecemos a entregarlas. No resistamos, mi hermano, los procesos, las pruebas. Muchas veces son la herramienta para que el Espíritu nos fortalezca, para que fortalezca nuestra fe. No caminemos por vista. Caminemos por fe, eso cuesta mucho. Hoy nos dejamos ir por lo que vemos. Vemos con ojos carnales, no con ojos espirituales. El Espíritu nos dará la fuerza para seguir. Y por último, si no podemos controlarnos, hermano, déjeme decirle que si usted y yo no podemos controlarnos, es hora de que usted levante su mano y entregue su vida a Cristo, como si fuera un inconverso. Nuevamente, ay, pero yo me convertí hace 10 años. No, si se convirtió, se convirtió. Pero si seguimos haciendo cosas que no son, entonces debemos otra vez decir, pastor, ore por mí, yo quiero, hoy me arrepiento y quiero recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Tenemos que hacerlo. Soy el primero en la lista en aprender. Incline su rostro y hagamos una oración para que el Espíritu se glorifique. Papá, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Hoy, Señor, queremos entregar nuestra vida a ti, porque sabemos, Señor, que como cristianos, aunque como Pedro hemos andado mucho tiempo contigo, hay momentos en los que sacamos nuestra espada y queremos hacer daño, Señor. Y tú no eres así. Hoy, Señor, queremos entregar aquellas áreas de nuestras vidas para que tú las transformes. Queremos, Señor, que desde lo profundo tu Santo Espíritu venga a nuestras vidas y quites, Señor, selles esos huequitos con tu Espíritu para que no vengan, Señor, las pequeñas zorras a hacer desastres. Por favor, Señor, si hoy hemos reconocido que seguimos fallando en muchas áreas, queremos entregar nuevamente nuestra vida a ti y pedirte, Señor, que tomes todo el control de nuestro corazón y de nuestra vida y nos hagas como tú eres, Jesús, manso y humilde. Señor, el mismo Espíritu que moraba en ti cuando caminaste aquí es el que nosotros tenemos también, Señor.
Y tú dijiste que cosas mayores a las que tú hacías, nosotros podemos hacer. Pero a veces nosotros mismos nos limitamos con nuestras actitudes. Señor, entregamos nuestra vida, entregamos a luz y esperanza para que tú empieces a transformar, Espíritu Santo, lo que tú quieras y veas necesario transformar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor. Amén.